Buenas noches, les habla su pastor y amigo Miguel Cantillo Mejía. Horas antes de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa, quisiera expresarme un comentario, porque como sabemos que ni el alcalde ni el gobernador quisieron conceder un permiso al Consejo de Políticas Públicas que yo presido en el Departamento del Atlántico para hacer un acto de constancia y de asistencia con ocasión de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa en la Plaza de la Paz y en el auditorio de la Plaza de la Paz. Pero ni el gobernador ni el alcalde ni los secretarios nos respondieron ni negativa ni positivamente la solicitud que le hicimos hace aproximadamente 15 días, a pesar de que le reiteramos que se pronunciara, no lo hicieron. Sin embargo, eso no es obstáculo para nosotros poder pronunciarnos y comunicarle a la opinión pública, a la iglesia de Barranquilla y a todas las fuerzas vivas de la ciudad la posición que tiene el Consejo de Políticas Públicas y de el ministerio que yo presido, Jesús, la Generación del Cambio, sobre lo que está aconteciendo en la ciudad. Empiezo diciendo que una de las causas que más han dicho tanto la opinión pública como los gobernantes y los gremios, como siempre buscando a alguien a quien culpar, han dicho que el pueblo es muy indisciplinado y que por causa de la indisciplina social ha ocurrido todo esto. Extrañamente nosotros, los ciudadanos barranquilleros, que en otrora éramos ejemplo de civismo, de solidaridad, de alegría y de el mejor vivireo del mundo como era la ciudad de Barranquilla, pasamos a ser estigmatizados en 3 meses. Entonces nos damos cuenta que en el trasfondo de esta situación hay otras causas y otros fenómenos que han acontecido, que han hecho que los gobernantes y los empresarios de la ciudad estigmaticen al pueblo barranquillero. No puede ser que antes éramos la cuna del civismo, ¿verdad?, del comportamiento social, el de disciplina social, cuando muchas veces ha habido actos en la ciudad de Barranquilla, como la Selección Colombia precisamente, como los carnavales de la ciudad de Barranquilla, como cuando juega el Junior, o como cuando hay otras actividades en la ciudad, el comportamiento y el parte de tanto de la policía como de las autoridades es que hubo un comportamiento ejemplar. Sin embargo, en 3 meses, toda esa agua sucia que está pasando a raíz del coronavirus se la quieren indalgar simplemente a la comunidad. Y como la comunidad no tiene voz y no tiene voto, porque los medios de comunicación están completamente cerrados y aún hasta las mismas redes están siendo manipuladas por personas que tienen algún interés o una influencia en los medios para controlarlo. Sin embargo, nosotros como iglesia y como ciudadanos tenemos que sentar una posición sobre lo que está aconteciendo verdaderamente. Vamos a hacer una relación de algunos hechos, tanto políticos como sociales, como resoluciones legales y expediciones de decretos por parte del gobierno y las decisiones que ha venido tomando el alcalde en estos 3 meses. Nos damos cuenta que no es tal verdad que la indisciplina social y el comportamiento social del pueblo ha incidido para que este brote del virus se propague. Ustedes recuerdan precisamente que una de las causas que se ha sido cuestionada, pero que
Desafortunadamente no fue investigada ni por la Contraloría ni por la Fiscalía, tampoco fue documentada por los medios de comunicación, que la comunidad sabe y conoce que en la época de carnaval el virus ya existía en la ciudad de Barranquilla. Y eso fue omitido por las autoridades tanto de salud como territoriales. Entonces, de ahí parte una de las situaciones que ha traído confusión y ha traído mentira entre el pueblo. Las autoridades no tuvieron la responsabilidad de poder manejar la situación del carnaval, porque había unos intereses económicos y políticos muy grandes a costa de la muerte de muchas personas. Como también criticaban muchos alcaldes de la ciudad de Colombia, que tienen alguna independencia ambiente al gobierno, de que el coronavirus vino precisamente fue a través de los aeropuertos, y había muchas voces que le decían al presidente que cerrara los aeropuertos oportunamente, y sin embargo no lo hizo a tiempo para proteger los intereses económicos de muchas personas que tenían que mover negocios y divisas a través de los aviones y del transporte aéreo. Entonces fueron a través de los aviones, fueron a través del transporte aéreo que se trajo el virus a Colombia y se propagó en las ciudades. Y como ustedes saben, la gente de estrato 1, 2 y 3 no toma avión para viajar, y mucho menos sale de Colombia solamente que sea una situación de emergencia o que sea una situación muy importante, porque el sacrificio económico que tiene que hacer una persona para viajar y venir de Colombia y regresar es muy costoso. Entonces también sabemos que el coronavirus entró por gente adinerada, gente que tenía una posición social y económica bien ostentosa. Ellos trajeron el coronavirus a Colombia a través de los aeropuertos y contaminaron al pueblo. Y como la gente de las comunidades no sabe manejar esa situación, no tiene comportamiento social, no tiene conocimiento de la epidemia del coronavirus, no sabe cómo manejarlo, y tampoco las autoridades hicieron alguna estrategia o un plan de choque para dar a conocer lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces mucha de esa gente de ese pueblo se contaminó. Entonces no es fácil decir que por la indisciplina social es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hay antecedentes que indican que hay una responsabilidad política y hasta penal de muchas autoridades territoriales y nacionales que permitieron que esto se propagara. Hoy estamos en medio de una epidemia grandísima, donde la confusión, el temor ha traído a las familias desesperanza, tristeza, desolación, estrés, conflictos intrafamiliares. Ha generado una serie de circunstancias, pero simplemente en los estratos 1, 2 y 3, porque no tienen ni las herramientas, ni se ha dotado de las políticas públicas de parte de los entes territoriales para saber manejar y saber convivir con esa situación y poder contaminarse menos. O sea que ha habido inoperancia por parte de las autoridades para poder fomentar una cultura del manejo de esta situación. Entonces eso ha traído una situación económica, ha traído una situación social, ha traído un desenlace de generación de ingresos, del empleo, ha traído una situación educativa y ha traído una situación de convivencia en las comunidades, porque las circunstancias, las causas traen un efecto, y el efecto es lo que está manifestando la comunidad. Entonces tenemos que interpretar por qué la gente tiene ese comportamiento, por qué la gente se está volviendo indisciplinada, por qué la gente no está cuidando su vida, por qué la gente no está cuidando su familia, por qué la gente no está guardando los protocolos para guardarse de su salud. Entonces vamos a tratar de ir
poco a poco descifrando y dando lectura de todo esto que está pasando. De hecho, las resoluciones y los decretos que ha pedido el gobierno, muchos entendidos, han dicho que han sido lesivos para los intereses de los estratos 1, 2 y 3 y para la economía del estrato de la clase media. Que todas las resoluciones y los decretos que el gobierno nacional, departamental y distrital han sacado han perjudicado la parte económica y financiera de las familias más pobres. Entonces vemos que hasta en la legislación colombiana las estrategias que han decretado a través de la parte legal también han sido lesivas para las personas. Por ejemplo, la resolución 000 del 666 del 2020 que expidió el Ministerio de Salud, por medio del cual se adopta el protocolo para mitigar y controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus. Y se argumenta el artículo 2 de la Constitución, que dice que es función del Estado proteger la honra, los bienes y la vida de todas las personas. Y el artículo 10 de esa misma resolución dice que el Estado propondrá por el autocuidado de la familia, y también la familia tendrá una responsabilidad para el autocuidado, para actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la salud. Pero hemos visto que no ha habido cultura de aprendizaje y de capacitación a la población, no ha habido estrategias de comunicación para llegarle a las personas de escasos recursos, las que no tienen ni siquiera acceso a las redes y mucho menos a los medios de televisión y de prensa para poder sentar su protesta de lo que realmente es lo que ellos está pasando y sucediendo en cada barrio y en cada municipio. Esta resolución habla también que la OIT comunica el 18 de marzo, la OIT es la Organización Internacional de los Estados del Trabajo, y hace una advertencia que tienen que adoptar medidas para proteger el trato y los empleados de sus familias y el riesgo para su salud, proteger a los trabajadores en lugares de trabajo, estimular la economía y el empleo, sostener los puestos de trabajo y de los ingresos con el propósito de respetar los derechos. Entonces, hay unos lineamientos que la misma ley trae, pero cuando tú empiezas a mirar esos lineamientos, te das cuenta que no están poniendo en práctica, porque no se ha implementado ni se ha adecuado la ley para proteger verdaderamente el trabajo. Aquí en Barranquilla hay una empresa que despidió 120 trabajadores hace 20 días, argumentando que no tenía los recursos y que no tenía la manera de cómo sostener, porque no tenían los ingresos para poder sostener esa planta de personal, aprovechando una circunstancia de quiebra o de insolvencia o declarándose insolvente para poder despedir estos 120 trabajadores, que son 120 familias que están sufriendo. Esto es apenas una muestra de lo que está pasando en la ciudad. Entonces el problema va más allá de una simple indisciplina social. Es que le han tocado el bolsillo a la gente pobre. Es que le han quitado la boca, le han quitado la comida de la boca a los hijos de la gente pobre. La clase 3 está tendiendo a desaparecer porque no ha habido ningún estímulo ni ningún apoyo financiero ni gubernamental por parte del gobierno nacional ni departamental para ayudar a solventar las situaciones de la familia de estrato 3. Siguiendo esa misma ley, habla de flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral en los turnos y en las horas de trabajo para proporcionar un trabajo o teletrabajo. La ley prevé que los empleados pueden, entre comillas, consensuar con los trabajadores para flexibilizar los horarios de trabajo
argumentando la protección de su vida y de su salud y de la sociedad. Entonces lo que hacen es reducir las horas extras, reducir las horas laborales, y un trabajo que lo hacía una sola persona durante 8 horas, ahora lo están haciendo 2 y 3 personas. El sector de la economía, de los ingresos del sector doméstico prácticamente se dejó de contratar. Las personas, vendedores ambulantes, nadie le está comprando la comida de la calle. Los puestos de trabajo y de vendedores estacionarios del mercado cada día vienen siendo cerrados. Hemos visto en la televisión y en las redes cómo le toman las comidas del trabajo de las manos de esa persona, que detrás de ello hay una familia, y le quitan los puestos con la mercancía y se la confiscan inmediatamente. Entonces esas personas quedan automáticamente sin devengar ningún ingreso, y eso trae consecuencias no solamente para su salud, sino para la economía y para la sociedad misma. La misma resolución prevé que todos los empleados tienen que registrar el estado de salud de todos los trabajadores, y el gobierno autoriza que debe aplicarse una aplicación Corona APP. ¿Qué significa eso? Es un certificado de identificación de vacunación con inteligencia artificial. Es decir, que están aprovechando toda esta pandemia de salud para meterse en la vida íntima de las personas y de las familias, colocando un chip supuestamente para hacer un control a nivel empresarial y de salud, y resulta que ese chip va más allá, solicitando informaciones: dónde vive, cuál es, qué hace, dónde se puede ubicar, cuál es su epidemiología como persona, cuáles son las enfermedades que padece, etcétera, etcétera. Y esto atenta contra el derecho de la intimidad y viola flagrantemente los principios de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Lo mismo ha acontecido con el sector religioso. La ley prevé que tienen que las personas que van a los cultos no pueden ser ministrados, no pueden ser ungidos con las manos para ser sanados, no pueden postrarse en el piso a adorar a Dios, no pueden alabar a Dios durante más de 1 hora. Las predicaciones tienen que ser cortas y moderadas. No puede haber saludo, no puede haber abrazo entre uno y el otro, trayendo precisamente, violando el gobierno del ministerio del reino de Dios. Es decir, se han metido no solamente con la sociedad, sino también con la parte religiosa de la iglesia. Y eso ha traído unas consecuencias. Entonces, las iglesias que están abiertas en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, que son exclusivamente para traer reconciliación, para traer consuelo, para traer ayuda familiar, para dar acompañamiento y consejería espiritual, ya no se está haciendo en la ciudad, ya no se está haciendo en el departamento. Y eso ha traído unas consecuencias de opresión, de aflicción y de suicidio. En Barranquilla, en el Atlántico, van más de 4 suicidios que se han cometido por causa del coronavirus. Entonces, estamos enfrente de una situación bastante difícil. Como decía, la flexibilización laboral implica cambios en las condiciones laborales, disminución de los horarios, cambios de sitios de trabajo, lugares de trabajo, rompiendo la estabilidad laboral y que se adquirió con luchas sociales por mucho tiempo. Por otro lado, las ayudas del gobierno que ha venido sosteniendo han sido tardías, y además de tardías, no resuelven la situación a las personas. El ingreso solidario que se está entregando es una cuota de subsistencia mediana que no alcanza a cubrir todos los gastos de una familia. Y si el gobierno decretó
el gobierno decretó el permanecer en sus casas durante estos 3 meses, el confinamiento, entonces debió dar una respuesta acertada y una resolución definitiva a esa situación que ellos sabían como gobierno que se había de venir si las personas permanecían 2 o 3 meses confinadas en sus casas sin generar ingresos y sin poder desarrollar ningún tipo de proyecto. Entonces, las soluciones económicas han sido tardías y también hay denuncias precisamente donde se robaron las compras de los mercados que iban a ser entregados a los estratos 1 y 3. Provisiones que supuestamente eran de 150,000, se entregaron por 25,000 pesos. Inclusive el gobierno aceptó que había un cartel del COVID en Colombia operando y que venían haciendo todo tipo de fraudes y de robos para quedarse con la plata de la salud y del bienestar social de la comunidad. No ha habido partido político, aquí no hay liderazgo, porque los partidos políticos han brillado por su ausencia, a excepciones de un partido o algunos líderes de algún partido que han hecho presencia. Pero el conjunto de los partidos y de los líderes de Barranquilla, los senadores, los alcaldes, los diputados, se han escondido porque ellos saben que antes del coronavirus ellos desangraron a la comunidad comprándole el voto, negociando la conciencia de la gente como siempre lo han hecho, y no tienen cara cómo presentarse ahora a la comunidad a ofrecerle qué, si ellos ya le compraron la conciencia. Entonces, esta es otra parte. La corrupción política y administrativa de la ciudad ha traído un descrédito en la clase política y ha traído una ausencia de un verdadero liderazgo en el departamento del Atlántico y el distrito de Barranquilla. No existe liderazgo porque hay un desorden en todos los frentes de la sociedad que nos quedamos asombrados de que la indisciplina social entonces aflora y la irreverencia de parte de la gente porque falta un liderazgo político y administrativo que liderara este proceso. Dos médicos han dicho que no se desarrolló ningún plan epidemiológico sobre el virus, ni en la ciudad ni en el departamento del Atlántico. Por eso es que se toman cada día decisiones sobre la marcha. Hoy se cierra el barrio tal, hoy se toman medidas de toque de queda, mañana se dicta una ley seca, hoy se cierra un día por cuestión del IVA, etc. Hay una improvisación y la gente se está dando cuenta, y eso ha traído precisamente una ausencia de liderazgo. Se han cerrado muchos servicios a la comunidad. El mercado público, que es el único escenario donde la gente pobre va a comprar, ha tenido restricciones de todo tipo. Y como dicen ellos mismos, nos cierran el mercado público, nos quitan las mercancías de alimentación, pero no hay ningún tipo de sanciones para las grandes superficies de la ciudad, que también hay coronavirus y se ha demostrado que hay personas que están contaminadas trabajando y que hay personas que han sido hospitalizadas a raíz del coronavirus que trabajan en esa superficie y sin embargo no hay ningún tipo de sanción. Entonces esa falta de liderazgo ha traído un abandono. Se ha abandonado la parte emocional, la parte psicosocial, la parte espiritual, la parte comunitaria de toda la comunidad, y esto ha traído un descontento. Entonces también la gente denuncia que la alcaldía y la gobernación no tomaron ninguna medida para no permitir que se instalaran las antenas 5G, sabiendo que por las mismas resoluciones distritales y departamentales, para poder colocar una antena en una comunidad, en un sector, tenían que primero reunir a la comunidad, hacer una socialización
donde se iba a colocar esa antena y después hacer una reunión donde la comunidad estuviese el visto bueno de la comunidad, y eso no se hizo. Entonces se han violado los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos legales, y se han venido tomando decisiones de manera arbitraria. Entonces esto ha traído una estigmatización social, una discriminación y aislamiento a la comunidad. La respuesta de respuesta del gobierno ha sido coercitiva, policiva y por la fuerza, convirtiendo un problema de salud, convirtiendo un problema educativo, un problema social y un problema de empleo, convirtiéndolo en un problema judicial, judicializando la pobreza, judicializando la falta de empleo, judicializando la falta de ingreso de la gente, judicializando la movilidad de la gente. Me decía en estos días un mototaxista que él salió a buscar la comida para los hijos de él porque no podía sacar la moto. Sin embargo, le pusieron una multa casi de 1 millón de pesos y él recibió del ingreso seguro 190,000. Entonces él dice que es un juego del mismo gobierno que da aparentemente pero quita más. Entonces hay medidas coercitivas, hay medidas policivas que a la gente no le está gustando. El tratamiento del alcalde y de los gobernantes ha sido inoperante, ha sido carente de creatividad, carente de servicio. O sea, no hay una conexión, no sienten el dolor ajeno y por eso están tomando medidas judiciales. Entonces, la salud la han judicializado, el empleo lo han judicializado, la venta en los mercados, los vendedores ambulantes y los vendedores informales están judicializados. Entonces ellos están atados de manos. Por eso se está cocinando en los municipios y en los barrios de Estados Unidos, se está cocinando una bomba de tiempo, señor alcalde. Si usted no toma decisiones serias de liderazgo que enrumben al departamento y a la ciudad de Barranquilla a un estado de bienestar, va a ser una situación irreversible. Algunos medios han dicho que las medidas legales del gobierno nacional han favorecido a los grandes sectores económicos y de la élite política. Es así como cuando entregaron cuantiosos millones de dinero a los empresarios, enseguida ellos tomaron 500,000 millones para pagarse los intereses de ese dinero que tenía que entregárselo a la gente a través de los diferentes programas que tienen los bancos y las instituciones. Entonces automáticamente ahogaron el dinero porque ellos se quedaron con gran parte de ese dinero. Entonces son una serie de cosas que han venido sucediendo en la ciudad y el departamento y en Colombia, que es muy mezquino decir por parte de mucha gente que el problema es de indisciplina social. El problema no es de indisciplina social. Aquí hay un problema de liderazgo. Aquí hay un problema de decisiones equivocadas. Aquí hay un problema de desatención a la población que ha estado más de 3 meses en cuarentena. Aquí hay un problema de indecisiones que se van tomando sobre la marcha y han puesto en evidencia la mala administración de la alcaldía y de la gobernación. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, señores alcaldes, gobernadores y opinión pública. Entonces las ayudas no llegaron, y las que llegaron tarde. Todavía hay gente esperando ayuda. A mí me consta, porque yo hice un listado de mucha gente de necesidades de estrato 1 y 2, y nunca le llegó la ayuda, ni de parte de la alcaldía, ni de parte de la gobernación, ni de parte del Ministerio de la Protección del Ministerio del Interior, donde nos hicieron hacer unas listas para entregárseles y ayudar a la gente, y eso nunca llegó. Entonces todo esto ha traído falta de credibilidad. Entonces, si el gobierno, si los administradores, si los representantes que nosotros elegimos no son fieles,
no son íntegros, no son honestos, ¿cómo esperan que el pueblo que está en angustia, que está en aflicción, que está en hambre, sea también transparente? Y creo que una manera, no la justifico, estoy analizando un fenómeno social y político y espiritual. Con razón la gente entonces se rebeldiza, la gente protesta, la gente sale, la gente se desconecta porque no quiere saber nada de la epidemia, porque muchos dicen que la epidemia es inventada por el mismo gobierno. O sea, mira el estado de incredulidad que ha llegado a la comunidad, que cree que este virus es inventado por el mismo gobierno y que algunos intereses nacionales e internacionales para poder manipular al pueblo y para poder manipular a la gente. ¿Por qué llega la gente a pensar eso? Por falta de liderazgo. El problema está ahí. Las consecuencias están ahí. Las respuestas están ahí. El estudio para tomar decisiones acertadas están ahí, pero no se han hecho. Entonces, ¿cuál es el responsable? ¿Y quién tiene verdaderamente culpabilidad de lo que está aconteciendo? Celebrado por... Entonces, hay una polémica también a raíz de las ayudas que se dijeron que se habían abierto investigaciones a los alcaldes de Malambo, de Soledad, de Barranquilla y a la gobernadora del Atlántico sobre costo, y que muchas de esas empresas que estaban repartiendo y entregando los mercados eran de sus familiares, sus esposas, sus yernos, qué sé yo. Entonces eso tampoco se investigó, no se ha abierto ninguna investigación. Entonces eso trae tristeza a la población, trae desespero, trae angustia, porque el verdadero problema que está pasando en la ciudad es la falta de fidelidad, la falta de credibilidad, la falta de confianza que la comunidad no tiene con los gobernantes. Hay un divorcio, y ese divorcio ha traído otra serie de circunstancias que es la que yo estoy tratando de identificar en este análisis. El confinamiento en casa se hizo sin ningún tipo de política pública. A las personas no se les capacitó, no se les indicó, no se les orientó, simplemente se les llenó de temor y se confinó, y la gente va a cumplir 4 meses y la gente está angustiada y la gente está desesperada. Amén. Entonces las multas sancionatorias que ha puesto la alcaldía, si la gente sale, si la gente no permanece en casa, entonces eso ha traído un choque y ha traído un desaliento en la gente. Amén. Y la gente que quiere trabajar, entonces tiene dificultades para trabajar, ¿verdad? Toda esta serie de cosas, como dije al principio, ha traído pérdida de credibilidad de las autoridades nacionales, departamentales y distritales, por promesas incumplidas, una falsa identidad cultural que nos han metido. Ya no somos el mejor vividero del mundo, ya no somos esos barranquilleros y atlanticenses cívicos, solidarios, hospitalarios. Dejamos de serlo, ¿verdad? Porque en el fondo el problema era de estrategia para vender una ciudad y a un departamento que no realmente representa. De pronto ha habido una cultura del pavimento, de pronto se ha mejorado el equipamiento de los parques, algunas infraestructuras de las instituciones educativas y de salud, pero el recurso humano, el tejido social está desangrado, el tejido social hay una ruptura. Entonces se puede estar en un pavimento sano, en una institución o un edificio bonito, pero por dentro la gente está sufriendo, la gente está pasando hambre, la gente está pasando necesidad, y quizá la gente hoy está rebeldizándose por todas esas cosas que han venido pasando, y que como es un tiempo de crisis, la gente empezó a aflorar lo que realmente está sintiendo. Tenemos que interpretar a la gente, autoridades, funcionarios, líderes de la ciudad, empresarios. Vamos a empezar a interpretar a la gente, por qué la gente tiene ese descontento, por qué la gente no está cumpliendo los protocolos, por qué la gente está entrando en disciplina social. Entonces
Eso va más allá de echarle la culpa a una persona. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque sin darnos cuenta estamos acrecentando el gigante, creyéndolo que lo estamos solucionando diciendo una mentira o dando una justificación que no es verdad. En Barranquilla sabemos que el 60% la gente vive del sector informal. Por lo tanto, al ponerle medidas coercitivas, policivas y sancionatorias a ese sector quedó automáticamente en pobreza. Por eso yo he hablado con algunos líderes de los municipios y de aquí de Barranquilla, y hay gente que está sufriendo hambre. Sin embargo, eso todavía no ha salido a flote, ¿verdad? Porque se piensa que con los auxilios y las ayudas de los mercados se están solucionando los problemas. Entonces estamos haciendo como los avestruz, ¿verdad? Que creemos que solucionamos el problema y nos enterramos de cabeza creyendo que todo está resuelto. Y eso no es verdad. Entonces, si confinan a la gente que vive del 60% del sector informal, están viendo eso como un ataque hacia su vida, hacia su salud, hacia su economía, ¿verdad? Entonces eso genera una cadena de miseria y de subsistencia. Entonces dirán ellos, ¿cómo nos rebuscamos? ¿Cómo vamos al mercado a trabajar? ¿Cómo vamos a ocupar los puestos si nos están quitando todas las herramientas de trabajo? Hay una incultura ciudadana. ¿Por qué hay una falta de cultura ciudadana? Porque desde el principio, hace 4 meses, no existió una política pública de cultura que guiara a la gente cuál era el camino y cuáles eran los pasos para poder estarse en cuarentena. Eso no se dijo, nunca se dijo, nunca. Entonces eso es un vacío que está ahí, y que cuando no hay una política pública que dé respuesta a la comunidad, ¿qué hace la comunidad? Entonces empieza a buscar respuestas ella misma, empieza a buscar estrategias de manera desordenada, claro está, no justificada, claro está, pero tienen que tomarla de todas maneras. Entonces, en la ciudad no existe, en las instituciones educativas hace muchos años, ni cátedras de cívica ni de urbanidad. Y lo que existe de comportamiento y de derechos no es una clase como cátedra, sino como una clase opcional. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle peras al olmo si a la gente no se capacitó durante 15 años, durante 20 años? No se le dio el civismo, no se le enseñó urbanidad, en los colegios no se enseña el respeto, la integridad, sino que se capacita es el intelecto y el razonamiento, pero el comportamiento de las relaciones interpersonales ya sabíamos que se venía gestando, y había problemas y conflictos en los planteles educativos, había conflictos en la comunidad educativa. Nosotros como padres de familia sabemos que habían problemas grandes que se venían presentando de bullying, de todo tipo de desprecio por los valores y por las costumbres, y que los profesores ya no soportaban a los alumnos porque no existe ningún comportamiento moral ni ético, y el temor de Dios se fue de las instituciones, se fue de las universidades. Entonces hoy queremos exigir un comportamiento cuando nosotros no hemos, como gobernantes y como sociedad, no hemos sembrado y no hemos sido ejemplo para esta generación que está saliendo hoy. Sumado todos estos factores, trayendo una indisciplina social, entonces la indisciplina social no es una causa de lo que está pasando, tampoco es una consecuencia. Es un fenómeno que había que analizar y que no pudimos manejarlo. Entonces, en los últimos 20 años Barranquilla ha sido construida desde las emociones y el aspecto de la cultura del pavimento. Aquí hay una red de vías
y que ha sido contratada creo que por 20 años, y de mantenimiento de la señalización de la ciudad, y eso es bonito, porque para obtener una buena y sana convivencia y una buena locomoción tenemos que tener buenas calles y buenas señales. Pero uno tampoco puede dedicarle el 100% a construir eso cuando abandonamos a la comunidad, cuando abandonamos a la sociedad. No existe una red social de subsistencia, de apoyo, de construcción, de fomento al emprendimiento, de desarrollo a las familias, de construcción a los problemas sociales. No existe, no ha existido durante muchos años. Entonces, ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, cuando íbamos a estudiar a cualquier barrio de la ciudad, sea La Chinita, sea Las Nieves, sea La Luz, con algunos de los compañeros de universidad, cuando íbamos a estudiar, íbamos al patio. Y en cada patio de cada barrio de la ciudad había una microempresa familiar. Eso se erradicó porque los monopolios empresariales estrangularon ese proyecto y desde la alcaldía y la gobernación no estimulan ese proceso de desarrollo empresarial. Entonces, si hubiese manera de cómo ellos estuvieran subsistiendo ahora, no hubiese indisciplina social, porque cada familia estuviera construyendo su proyecto empresarial, si era de zapato, si era de bollo y yuca, si era de calzado, si era de artesanía, etcétera, etcétera. Ya eso desapareció muchos años y ninguna política pública en estos últimos 15 años ha fomentado el desarrollo y estimulado ese proceso familiar para crecer juntos a través. Entonces necesitamos una planificación. Entonces se ha hecho una planificación, pero de una prosperidad y desarrollo individual, donde se benefician algunas familias y algunos sectores, pero se perjudica el gran sector de la ciudad. La estrategia del neuromarketing ha dado resultado al modelo económico que nosotros estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos un modelo solidario, un modelo cooperativo, un modelo donde haya amor verdadero, de solidaridad, del servicio, y un modelo donde realmente se honre y se respete los valores y principios cristianos. Nosotros, como iglesia, como padres, como cristianos, estamos reclamando eso de los gobiernos. Un modelo de gobierno sostenible, donde desaparezca la corrupción, la compra y venta de votos, el abuso del poder, de la contratación indebida, de los lenocinios de los contratos, el desfalco que ha habido en diferentes instituciones del departamento y de la ciudad de Barranquilla. Hoy estoy haciendo esta reflexión porque como padre y como pastor me duele el alma de lo que está pasando en nuestra ciudad, lo que está pasando con las familias nuestras, lo que está pasando con las personas, con los padres de familia, con los de la tercera edad, con los forasteros, con los venezolanos que no tienen padre ni madre ahora mismo quien los proteja, con la madre cabeza de hogar, con las prostitutas, con los vendedores informales, con los vendedores estacionarios, con toda esa serie de personas que no tienen voz ni voto. Hoy me estoy doliendo por ellas y por eso estoy sentando esta voz de protesta, que se levante un liderazgo con principios, con moral, donde se tenga más importancia el ser humano que la compra y venta de bienes materiales, donde se tenga más en cuenta la moral que el perfil de la persona. Tienen que haber gobernantes que cambien la estructura de esta ciudad. Por eso yo estoy demandando en este día de la libertad religiosa, desde esta instancia, desde este sillón, estoy demandando que los gobernantes y los líderes sean verdaderamente personas honestas y que el pueblo empiece a recapacitar y a entender que este fenómeno que está pasando no es porque nos tocó vivirlo, no es porque teníamos que vivirlo o porque las circunstancias están así. No, simplemente es que no tenemos un liderazgo, como decía el Señor Jesús,
mi pueblo perece por falta de conocimiento y mi pueblo sufre por falta de liderazgo, porque problemas y circunstancias siempre vamos a afrontar, circunstancias difíciles siempre vamos a vivir, pero siempre tenemos que tener líderes íntegros, transparentes, que se pongan la camiseta del pueblo y puedan sacar adelante al pueblo. No solamente es una cuestión de crítica que le estamos haciendo a los gobernantes y a la clase empresarial de la ciudad y el departamento. También queremos ofrecer propuestas. Por ejemplo, que por respeto y consideración de todos los muertos y familiares del COVID, no se celebre el Carnaval de Barranquilla. No es posible que la presidenta del Carnaval trate de insinuar, siquiera de insinuar, que está buscando la manera y los medios de cómo hacer el Carnaval en la ciudad de Barranquilla. Eso es un irrespeto para los muertos, eso es un irrespeto para la gente pobre, eso es un irrespeto para la gente que está agonizándose en la clínica. Yo propongo que los dineros que están guardados del Carnaval de Barranquilla, que son jugosos, que son cantiosos, y también propongo que los empresarios que iban a hacer aporte en estos carnavales lo hagan al gobierno, pero para crear un sector empresarial a favor de los hacedores del carnaval. Yo pienso que eso sí es justicia social, que se tomen esos dineros del carnaval, los que están consignados, los que están guardados y los que iban a recibir. Los empresarios, como un acto de voluntad y un acto de amor por su ciudad, deben entregar esas utilidades, aunque ellos no tengan propaganda y no tengan publicidad en carnaval, porque no va a haber carnaval, pero que ellos lo hagan como un acto de amor y de solidaridad, para que haya un recurso frondoso y pueda ser dirigido a los hacedores del carnaval. Y no solamente a los hacedores, a toda la gente que ha caído en desgracia por la situación económica del coronavirus. Yo hago esa propuesta públicamente al alcalde de Barranquilla y a la presidenta del carnaval. Que todos los recursos aportados por los sectores de esta fiesta sean tomados para sustentar y sostener a todas las familias afectadas mediante programas y proyectos. No le vamos a regalar. Aquí no es un gobierno de subsistencia ni una política de miserableza, sino de emprendimiento, de capacitar a la gente, porque la gente tiene talento, la gente tiene dones para desarrollar. Entonces, entreguémosle esos recursos capacitados con seguimiento a través de un fondo empresarial donde las mismas familias tengan voz y voto, donde los carromuleros tengan voz y voto, donde las prostitutas tengan voz y voto, donde las madres cabeza de hogar tengan voz y voto, donde el sector informal, que es el 60%, tenga voz y voto, donde los vendedores estacionarios del mercado tengan voz y voto y los sectores que están afectados tengan voz y voto, que es para ayudar y fortalecer a la familia. Esa es una manera de salir de la crisis. Si verdaderamente queremos salir de la crisis, ya basta de manera coercitiva, ya basta de manera impositiva, ya basta de sentencias y acciones policiales. Eso se deja cuando la gente verdaderamente se subleva y hay una rebelión. La gente no está en rebelión, la gente está en miseria, como dijo un líder. Ya no nos vamos a morir por el coronavirus, sino que los barrios del sur, la gente nos vamos a empezar a morir es de hambre. Yo también propongo que de los presupuestos distritales, departamentales y del nacional, mediante acuerdo entre los entes territoriales, destinen un recurso que genere un ingreso, una base grande de recursos para establecer unos proyectos de economía informal. No estoy hablando de los dineros del carnaval, sino de otros recursos que entre los presupuestos y los planes de desarrollo se ajusten de una manera extraordinaria, porque estamos en toque de queda, en estado de sitio. Entonces de una manera extraordinaria se ajusten los presupuestos departamentales, distritales y municipales para que se incluyan partidas que verdaderamente vayan a resolver los problemas específicos que ya tenemos claros que están pasando en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Yo tengo otra propuesta para los mototaxistas y se la hago públicamente a la alcaldía y a la gobernación y al gobierno nacional.
Eso se dijo una vez hace 12 años, cuando un alcalde se lanzó y prometió que por cada moto un proyecto empresarial. Que se retome esa idea y que verdaderamente se haga. Los mototaxistas son los que están pasando más necesidades, porque nadie quiere montarse en una moto. Apenas los de Rappi y los de aplicaciones de comida rápida son los que están trabajando, pero el 80% de los mototaxistas están pasando hambre. Yo propongo entonces ahora, señor alcalde, señora gobernadora, señor presidente que va a llegar a Barranquilla, recíbale la moto a cada mototaxista y entréguele un capital semilla para un proyecto empresarial. Esa sí es una solución, esa sí es una respuesta a la necesidad. Yo también propongo la creación de un banco cooperativo de proyectos para el sector informal y para el sector microempresarial que ha sufrido estos embates del coronavirus, porque todas las medidas van al empobrecimiento de este sector. Entonces tiene que haber un paliativo, tiene que haber una respuesta, y creemos que los líderes que están enfrente de la alcaldía y la gobernación deben tomar la decisión de crear un banco cooperativo para este sector. Amén. Para el sector de la madre cabeza de hogar, para los sectores informales, los vendedores, etcétera, etcétera. Necesariamente necesitamos unos planes de desarrollo, unos planes de inversiones, que se le haga una alta cirugía. Y yo invito a todos los concejales de la ciudad y a los diputados del departamento y a los ediles que tomen la vocería y liderazgo. Para eso fueron elegidos. Presenten propuestas arriesgadas que cambien la historia de esta ciudad y que salgan nuevos liderazgos, ¿verdad? Donde los recursos privilegien al sector cooperativo, donde los recursos privilegien al sector solidario, al sector del emprendimiento familiar y social, en donde se tenga como meta una microempresa para cada familia, para la ciudad y el departamento. No es posible que en Medellín los alcaldes todos los años entregan 30 y 45 mil proyectos empresariales, y nosotros que nos jactamos de ser una ciudad de emprendimiento comercial, estas últimas 4 administraciones no han entregado ni una microempresa, puro ladrillo y pavimento. Yo propongo que se incluyan en las políticas públicas el sector religioso, con un diseño de construcción de una propuesta participativa para la inclusión de todos los planes y programas de todos los componentes del sector social. El sector religioso es el sector que más ha contribuido al bienestar común y a la paz en Barranquilla y el Atlántico. En cada municipio y en cada barrio de los más pobres hay una iglesia y hay un pastor. Y el pastor no devenga sueldo del distrito. Y la infraestructura que maneja el pastor, donde está la congregación, tampoco es pagada por la alcaldía ni por la gobernación. Entonces, nosotros somos los que somos más independientes para poder tener autoridad y decir: ahora sí queremos que esas ayudas lleguen a los ministros, porque hemos sabido administrar, hemos sabido gobernar. En cada barrio hay gente restaurada, hay gente reconciliada con Dios, hay gente pacífica. El 90% de los cristianos del departamento no están metidos en ninguna de estas situaciones de conflicto y de aflicción. ¿Por qué? Porque han sido capacitadas y aprendidas por Dios, y han sido los ministros los que han ayudado a eso. Hay una iglesia, un remanente, que hace la obra no por dinero, sino por servirle a Dios. Pero como en todas partes, hay traficantes y hay pastores asalariados, pero eso lo tenemos que quitar de en medio. Y en esta crisis aún más. Pero la mayoría de los pastores son personas honestas y personas transparentes. ¿Qué desarrolla la iglesia? Ayuda psicosocial, ayuda familiar, ayuda espiritual, ayuda social. El pastor es el que va a las necesidades del barrio. Es el que está siempre proponiendo soluciones sociales a la comunidad. Es el que está siempre conciliando a la pandilla, a los traficantes. Es el que intermedia siempre para que haya conciliación y el índice de mortandad y de violencia baje.
él es el pastor, es el líder. Debería en este momento tenerse en cuenta a ese gremio a través de las asociaciones, a través del Consejo de Políticas Públicas, para llevar un trabajo a esas comunidades que nunca ha llegado la alcaldía ni la gobernación. Y por último, hay que crear una nueva cultura ciudadana. Frente a la contratación y a la corrupción y a la exclusión social, tenemos que buscar un equilibrio social. Las venas de las familias del departamento y el distrito están rotas y hay que restaurarlas. Y creo que en esta crisis es la oportunidad de restaurarlas, quitando la corrupción, la compra de votos, el nepotismo, el amiguismo, el favoritismo, los monopolios electorales y económicos que se han formado alrededor de la empresa más grande que tiene Barranquilla, que es la alcaldía, y la empresa más grande que tiene el departamento, que es la gobernación. Todos los empresarios y todos los líderes sociales y políticos están como sanguijuelas pegados a la gobernación y a la alcaldía para poder fortalecer sus empresas y sus negocios. Cuando la alcaldía y la gobernación están creadas, es para liderar procesos, para llevarle bienestar a la comunidad, llevarle bienestar a la sociedad. Queremos un Estado y una alcaldía y un gobierno departamental garantista, que en medio de la crisis se respeten las libertades y los derechos fundamentales, que en medio de la crisis se tenga en cuenta al más pobre, al más necesitado. El artículo 1, 2, 3, 4 y 8, que trata sobre el Estado Social de Derecho, habla de la descentralización y la participación, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad. Es decir, la Constitución y la ley está hecha, es para servir al más débil, es para fortalecer las estructuras, el tejido social que se rompe, para que no haya vandalismo, para que no haya corrupción. Desafortunadamente Barranquilla y el Atlántico todavía nos siguen catalogando como los campeones nacionales de la corrupción y en la venta y compra de votos. Eso se tiene que acabar, eso se tiene que caer. Tenemos que dar una respuesta a la dignidad humana, al trabajo solidario, a los principios, a los valores. Tenemos que cambiar la arepa y por eso estamos preocupados de que las cosas se hagan bien. El trabajo es un derecho fundamental, sin embargo, en esta pandemia ha sido borrado. La flexibilización, el trabajo por ODS, contratación de prestación de servicios, por destajo o por hora, o por jornada en los municipios, se ha vuelto el pan de cada día y la gente se le cayeron las prestaciones sociales, se le cayeron los ingresos, la familia está pasando necesidades porque ese renglón ha sido desmejorado, pero bastante. Necesitamos entonces un pacto de solidaridad, de que se respeten los derechos fundamentales y las garantías constitucionales a las personas, que no se desmejore ningún trabajador, ninguna persona del sector informal o del sector de puestos del mercado, que no se desmejore a ninguna persona, que la clase media se mantenga. La clase media es la que toma decisiones y así como van las cosas, hasta la clase media va a desaparecer. Amén. Crear un fondo entonces donde participen todas las personas afectadas, tengan voz y voto, pero que esté direccionado por el gobierno, por los liderazgos y por la clase empresarial, porque la clase empresarial tiene un papel que cumplir de transformar. La clase empresarial no puede quedarse en este escenario porque se quiebra, porque viene a pobreza, porque viene entonces una clase empresarial lánguida, raquítica, que no da respuesta, que no va a producir empleo, que no va a producir fuente de ingresos, que no va a producir productividad. Y necesitamos una clase empresarial fuerte, pero honesta, transparente, con responsabilidad social, con ayuda de beneficio mutuo y de solidaridad al más necesitado. Estamos presentando también que se cree el Consejo Tutelar de la Familia, porque ¿quiénes están siendo más afectados en este momento de la pandemia? Los niños, los jóvenes, los ancianos y las madres.
son las personas más afectadas. Toda la carga emocional, toda la carga social, toda la carga psicológica, toda la carga espiritual está cayendo sobre esas personas, porque son el punto más débil. Yo propongo que la alcaldía y la gobernación y los entes corporados tomen una iniciativa de crear un consejo tutelar donde tenga representación todos estos sectores que están siendo afectados en cada localidad, en cada barrio, en cada municipio. Hay gente que quiere participar y quiere construir, quiere aportar. Entonces, que se cree un consejo tutelar donde cada persona, los estudiantes, los padres de familia, los pescadores, los recicladores tengan voz y voto para opinar, y que se construya desde ese escenario una política social donde se tenga en cuenta, como dice planeación, que la política se construye desde abajo, no desde arriba, no desde los escritorios, no desde Bogotá, ni de la alcaldía, ni el gobierno departamental, es desde los municipios, desde las veredas y de los barrios. Entonces, que esas personas participen con voz y voto en la construcción de esa política social. ¿Para qué? Para que ese grupo de personas no sea elegido por el gobierno, para que no genere ingresos ni gastos, sino que sea elegido por la misma comunidad, que cada comunidad haga una elección y de esa comunidad salga una representación, y que ese grupo de consejo de política tutelar para la familia esté presidido por 15 o 20 personas que resulte de las elecciones. ¿Para qué es ese consejo? Precisamente para paliatar, para aliviar, para minimizar, para hacerle seguimiento, para hacerle acompañamiento a aquellas personas que han venido sufriendo y que el Estado y que la misma pandemia ha impedido que el amor, que el calor humano, que la solidaridad y que el servicio se haga visible en esas personas que se están muriendo y están reclamando un apoyo del gobierno nacional, departamental y distrital. Para eso es el consejo tutelar, para trabajar en redes, para trabajar articulado, para trabajar con otras instituciones, para que todos los entes tengan voz y voto en ese organismo, un organismo autónomo, no judicial, no gubernamental, simplemente cívico, de carácter ejecutivo, que sus miembros sean elegidos por la misma comunidad. Este es el propósito. ¿Para qué? Para prevenir, para vigilar y controlar todo lo que está pasando en las comunidades con ocasión de esta crisis, que puede intervenir por acción o por omisión de la sociedad o del Estado, que sea entonces ese ente que represente a esa persona o a esos niños o a esa familia indefensa, a falta del Estado, de las organizaciones, de las instituciones, sea ese organismo que represente a esa persona o a esa víctima. Número 2, por omisión o abuso de la familia o responsable, porque desafortunadamente dentro del mismo seno de la familia hay personas que violentan y que le violan los derechos fundamentales a los niños y a las mismas mujeres y a los jóvenes. Entonces tiene que haber un órgano que entre a hacerle seguimiento, a hacerle asesoría, y ese órgano de consejo de tutelar para la familia tendría esa función. Y por último, garantizar las respuestas institucionales de las necesidades de la familia, que todos los órganos, bienestar familiar, alcaldía, comisaría, personería, todas las guías, nosotros, ese ente se construya, el consejo tutelar vigile que verdaderamente estas instituciones desarrollen la tarea a que están asignadas. Yo pienso que si nosotros empezamos a restaurar las venas rotas de Barranquilla y el departamento, empezamos a cambiar esta nueva sociedad y empezamos a implementar una nueva cultura de gobernabilidad. Yo quiero que ustedes se lleven el mensaje centrado, es que es necesario que en Barranquilla y el Atlántico nazca una nueva cultura de gobernabilidad, donde lo más importante sea la persona, donde lo más importante sea el servicio, sea lo solidario, sea el cooperado, sea el bien común y sea la familia. Dios les bendiga, buenas noches y Dios les guarde.